que... bueno, es un varón de 64 años que en el 2021 tiene un diagnóstico por biopsia de nefropatía por cambios mínimos. En ese momento, en junio del 2021, el paciente es derivado a nefrología porque había empezado con edema de miembros inferiores hacía 2 meses, le hacen un laboratorio, una relación proteína-creatinina de 7,2, posteriormente corroborada con una medida en la orina de 24, donde tenía 11 gramos, además tenía hipolipinemia y colesterolemia, y se hacen 2 cosas para, bueno, cuando uno empieza a estudiar un síndrome nefrótico. Por un lado, se pide todo el perfil autoinmune y serología viral y se realiza la del perfil autoinmune y serología viral, lo único que viene positivo es un ANA 1 en 320, un patrón moteo fino. Con la proteinuria nefrótica siempre hacemos un proteinograma por electroforesis que da una débil banda monoclonal, más lo pone en el signo de prevención. Entonces, se lo deriva en patología, se va viendo la inmunofijación en suero, en orina y las cadenas libres. Mientras vamos teniendo todo ese resultado, nos llega el diagnóstico de, a ver, ahí puse perdón, el proteinograma por electroforesis, la débil banda monoclonal y la inmunofijación en suero, que también da una leve banda monoclonal de cadena liviana capa, que corresponde a la leve banda monoclonal de inmunoglobulina G. Y mientras vamos teniendo estos resultados, nos realizan el resultado de la biopsia y se puntos de corticoide, metronidazol oral a 1 miligramo. El paciente pesaba 90 kilos, se inicia 80 miligramos por 15 días y luego 70 miligramos días durante 15 días siguientes. Un mes, ya estaba sin proteínuria. En ese momento, la hematóloga no tiene anemia, no tiene hipercalcemia, no tiene insuficiencia renal, no tiene infecciones, el proteinograma por electroforesis da una débil monoclonal, decide realizar punción de médula ósea y se lo interpreta como un MB, diagnóstico presuntivo. El paciente hace corticoides de junio a diciembre del 2021, como les había dicho, primero a 80 por 15 días, 60, después en pauta descendente, en el mes ya sin proteinuria, en diciembre teniendo una creatinina de 0,8, una relación de 0,1, por lo que se suspenden los corticoides. El paciente continúa en control con nefrología y hematología, un año más en hematología, siempre se venía detectando esta débil banda monoclonal en los proteinogramas por electroforesis, sin anemia, sin las otras alteraciones. Vino control hasta un año más, hasta diciembre del 2023, que continuaba sin proteinuria y con la creatinina dentro de esos valores. Deja de venir de las consultas y este año vuelve, lo deriva médico clínico a nefrología porque el paciente le detectan proteinuria. Concretamente, en un laboratorio sin anemia, con la misma función renal, un sedimento sin alteración, y la otra vez una relación con una creatinina de 1,5, que se le repite, se le mide en 24 horas, a 2,9, igual es 3,2, y se vuelve a repetir todos los pasos. Se le vuelve a pedir un perfil autoinmune, solamente viene positivo, el ANA, 1 en 160, el moteado fino, se repite el proteinograma por electroforesis, que ahora sí da una banda monoclonal más marcada, la inmunofijación en suero también, y continúa con inmunofijación en orina negativa y cadenas libres. Acá yo le puse el proteinograma por electroforesis, pero le había puesto acá la inmunofijación. Esa es la de ahora, fíjense la del 2021, que es bien débil, y ahora es mucho más marcada. Las cadenas livianas es esto, entonces ahora la pregunta es, ahora, ¿harían una punción de médula ósea? ¿Lo biopsiarían de nuevo? ¿Renal? ¿Final? Bueno, la doctora de hematología hizo una punción de médula ósea, no tiene diagnóstico, funciona y
¿cómo es? Para biopsia y para citometría de flujo no tiene diagnóstico de mieloma múltiple. Perdón, interrupción. Sí. ¿Cuándo le hicieron la consulta? Ahora. No tiene diagnóstico de mieloma múltiple, entonces se juntan en un Ateneo, nefrología y en conjunto con hematología y se decide realizar una nueva biopsia renal. No sé si alguien hubiese tomado otra conducta, si alguien hubiese rebiopsiado. Yo creo que en el caso este de que concluyente la biopsia de médula ósea, yo le repetiría la biopsia renal. Está con proteínuria, casi nefro. Yo sí. Sedimento normal. ¿Alguien? ¿Alguna otra opinión? Bueno. Se hicieron las dos cosas, se biopsió la médula ósea y se biopsió. Bueno, médula ósea, ¿verdad? Que no tenía nada sugestivo de mieloma, tampoco había conteo plasmática, no había fibrosis, no había nada. Las series estaban más o menos conservadas el porcentaje. Sí. Sí, no hay nada concluyente en la biopsia de médula ósea. Ceci, prueben el audio de vuelta, por favor. ¿Cómo? Ahí se escucha, listo. No, no estábamos hablando, estábamos Bien, abriendo bien. todo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Fue la toma que recibimos muy buena. 2 glomérulos que en su totalidad incluyen 24 Dos cilindros. cilindros. En total incluyen 24 glomérulos, 4 de ellos obsoletos y 4 arterias. Y bueno, y escuchando toda la clínica, en realidad creo que esta biopsia es más o menos parecida a la que había sido diagnosticada en el 2021. La vamos a poner a un aumento mediano para que vayamos haciendo una vista general, tanto de las características de los glomérulos como el intersticio. ¿Y qué es lo que vemos? A este aumento vemos que prácticamente los glomérulos se encuentran ópticamente normales. En el intersticio no vemos una fibrosis marcada, hay una leve NTA, no vemos focos de infiltrado inflamatorio, hay una atrofia leve focal, una angiosclerosis leve. Aquí está uno de los glomérulos que yo les mencionaba obsoletos. Voy a tratar de subir un poco más la luz, díganme si lo ven con nitidez, si no, ahí yo lo veo mejor. No, ahí. ¿No? Ahí. Ahí. Los glomérulos no tienen aumento en la lobulación, ya lo vamos a ver a mayor aumento. Tampoco se ve una fibrosis pericapsular marcada, acá estamos en un área pequeña de una atrofia tubular muy leve, y ya vamos a pasar a mayor aumento con la coloración de HE para que veamos los glomérulos. Bueno, este es justo uno que está un poco colapsado, pero en general esto es lo que vemos y lo que predomina en la totalidad de los mismos, y que es una discreta, ¿se ve bien o no se ve bien? Una discreta expansión, no quiero tirar mucho que se otro cable. Una discreta expansión de la matriz del mesangio, hay una vasocongestión leve, y la celularidad es prácticamente la que encontramos normalmente, o sea, en esta área, por ejemplo, puede haber un par más, pero no llegan a sumar más de 3 células mesangiales predominantemente. Las luces de los capilares están abiertas, algunas bastante dilatadas. Y eso, en general, es lo que encuentro en todos los glomérulos. Aquí hay uno, veamos la arteria también, este glomérulo está rodeado por algunos túbulos ligeramente atróficos,
pero básicamente vemos lo mismo. Las membranas nos muestran un engrosamiento significativo más allá de la edad del paciente, y acá puede haber un poco más de edema a nivel del endotelio, con una fibrosis un poco más marcada, pericapsular, y en el estudio de la inmunofluorescencia, bastante glomérulos también, y lo único que marcó es una IgM positiva en la matriz de mesangio con un score de 0,5, o sea, muy débil. Por lo tanto, el diagnóstico de aquí fue un descriptivo con expansión leve y celularidad mesangial focal y segmentaria, atrofia tubular leve focal y una angiosclerosis leve. Y bueno, con todos los antecedentes que tiene este paciente, rebiopsiado, con toda esa clínica, obviamente que debemos esperar qué es lo que encuentra Erika, a quien la saludamos, y que nos diga qué es lo que ella vio en la microscopía electrónica. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, empiezo a compartir pantalla. Bueno, ahí entonces empezamos a ver siempre avances lento, sobre todo para poder cuantificar mejor el grado de difusión pedicelar, ¿sí? Empezamos a ver, acá les muestran el margen directo de la pantalla de lo que es cápsula de Bowman, ¿sí? Acá empezamos a ver los capilares, membranas basales y glomerulares, ya estamos viendo que conservan su espesor, textura, contornos, pero sí nos llama un poco la atención el grado de difusión pedicelar, ¿sí? Fíjense acá hacia espacio urinario, ¿sí? No estamos viendo nada de hepatitas, es decir, esta simplificación del citoplasma del podocito, todo a lo largo donde les voy señalando, y algo también de transformación microvesocitaria, que son como estos pelitos que emite el podocito, que es un cambio acompañante de la fusión. Acá también les muestro estas áreas de algunas gotitas de reabsorción proteica, cuando hay proteinuria, son reabsorbidas por el podocito, transformación microvesocitaria, y acá les sigo mostrando esta fusión, que la catalogué como moderada. En otra imagen también un aumento similar para ver lo mismo. Fíjense, acá simplificación entonces del citoplasma siempre del podocito, transformación microvesocitaria. Por sectores, algunas patitas conserva, como la parte de acá superior de la imagen, algunas tiene, acá también, otras, pero es bastante moderado entonces el grado de difusión pedicelar. Acá centrándonos ya en un área mesangial, núcleo de suelo mesangial, citoplasma que lo rodea, matriz, ¿sí? No vemos grandes incrementos de lo que es componente de matriz, unos mínimos plegamientos para mesangial. Aquí tenemos un lumen nuclear, un microfito, pero está libre, membranas conservadas. En este otro sector, simplemente para seguir viendo estos plegamientos, ¿sí? Estas áreas de plegamiento para mesangiales y también algunos periféricos, que por ahí son un signo indirecto de algunas zonas de isquemia, pero no más que eso. Acá en otra región mesangial, 1, 2 núcleos de células mesangiales, con la matriz que lo rodea, lumen capilar libre, membranas conservadas, y seguimos viendo entonces la fusión hacia el espacio urinario. Conserva todavía algunas patitas, por eso no le puse severa. En esta otra región lo mismo, acá seguimos viendo entonces fusión pedicelar, estas gotas de reabsorción proteica por la vesicolización de los podocitos. Y acá lo mismo, más que nada para resaltar estas áreas de plegamiento periférico que mencionaba previamente, ¿sí? Y hacia el espacio urinario la fusión pedicelar. Pero es más que nada eso, entonces algunas áreas de plegamiento y una fusión pedicelar moderada, sin ningún tipo de depósitos, membranas conservadas, y bueno, básicamente fue eso lo que vimos, así que también con la óptica y la fluorescencia. Perdón, gracias Erika. Me olvidé de mencionar que también obviamente por los antecedentes del paciente le pedimos por inmunofluorescencia kappa y lambda, kappa negativa, y lambda muy débil, focal, un score 0,5 en el mesangio. Bueno, entonces definir cómo encasillamos a este paciente. ¿Es un MBUS? Que da una biopsia ósea que incluye médula, que representa el 70% de tejido óseo compacto, en el que se reconocen 5 espacios intratabiculares
Se observa la presencia de tejido hematopoyético 30% con elementos de las 3 series, ocasionales células plasmáticas maduras, intratraveculares, no hay infiltración tumoral en el material presente. Gracias por hablar. Yo creo que es un cambio mínimo, ¿no? Hay que seguirlo tomando como un cambio mínimo y no hay evidencia de que esté relacionado con la gamapatía monoclonal ninguna. O sea, obviamente en una persona de esa edad que tiene un cambio mínimo y que sabemos que se asocia generalmente a algo secundario, no hay ninguna evidencia de que el impacto sea por inmunoglobulinas o parte de inmunoglobulinas. Me parece que todo apunta a que hay que tratarlo de nuevo como si fueran cambios mínimos solo con corticoides, no hay evidencia para otra cosa. Eso me parece a mí. Sí, porque pensando en algo, en un MGUS que sea con significancia renal, tendría que haber depósitos organizados o no organizados, y si no hay depósitos es una membrana proliferativa, no es el patrón que uno ve en un MGUS con significancia renal, por más que nosotros queríamos orientar por ahí a hablar con los hematólogos, pero no sé qué opinas vos. Hola María, ¿cómo estás? Hola, perdón, que estaba justo con un paciente y no se iba. Estábamos hablando, presentamos el caso, vimos la biopsia, hicimos como 2 cosas paralelas, porque las 2 cosas coinciden en el 2021, sí. La banda monoclonal débil con la inmunofijación en suero, también con un ANA 1 en 320 positivo, o sea, no había nada más en el perfil autoinmune. De parte renal, una biopsia concluyente para cambios mínimos con la clínica compatible, que el tratamiento con corticoides en 6 meses tiene una remisión completa. Realmente continúa así, desaparece en el 2023 y ahora empieza en el 2025, que viene de nuevo control, se le encuentra proteinuria progresiva. Llega hasta, ya te digo, sí, 1,5, 2,9, 3,2. Y de nuevo, lo que sí yo había mostrado, que ahora en hematología el proteinograma de la monoclonal está bien definida, la inmunofijación está también en suero, bien marcada, es negativa en la orina, no tiene cadena de estrés, pero bueno, cuando vemos la biopsia, que le hicieron la biopsia de médula ósea, no es definitivo no coincide para mieloma, ¿verdad? No tiene ningún criterio para mieloma para concluir no, mieloma definitivamente no tiene, lo que podía tener era gamapatía monoclonal de origen incierto, pero tampoco cumple los criterios ni anatómicos ni de laboratorio como para pensarlo. Bien, y bueno, por eso planteamos el segundo paso, que fue la biopsia renal, que no sé si yo miraba el resultado, les pregunto a ustedes, porque acá cuando miraba no sabía si quedaba algo pendiente esto de la microscopía electrónica. No, también coincide con campos mínimos, ¿verdad? O sea, no hay depósitos. Y justo habíamos abierto el debate a todos, opinó el doctor Vina, que decía que para él son 2 cosas diferentes, o sea que la parte renal no puede vincularse con la parte hematológica, que hay que tratarlo como un cambios mínimos. Ajá. Sí, nosotros en este caso, inclusive como viste cuando hicimos el Ateneo de hematología, nosotros este paciente no lo trataríamos, excepto que encontramos una biopsia renal compatible con enfermedad de gamapatía monoclonal, que por eso procedimos a esto, pero por lo que veo que es para cambios mínimos, ¿no? Más por todo lo que yo había leído acá en el informe, tampoco daba concluyente para gamapatía de origen incierto con compromiso renal. Creo que este caso tiene el desafío de saber si este con cambios mínimos primaria o si hay cambios mínimos relacionados a la banda monoclonal, como bien dijiste, Matías. Además de lo que dijiste vos, creo que el hecho de que respondió tan rápidamente no habla de que sea
por la banda monoclonal, por la paraproteinemia. La paraproteinemia, la banda, si esto fuese de significado renal, que era, digamos, que se llama diferencial inicial, te puede dar solamente fusión podocítica, puede darlo como lesión, ¿no es cierto? Pero habitualmente uno tiene que ver algún tipo de lesión en algún, ya sea en la microscopía óptica, microscopía electrónica. Pero creo que sobre todo el hecho de que respondió tan rápidamente, creo que dejó todo tranquilo de que era una cambio mínimo primario. Y ahora tenés la misma disquisición, ¿no es cierto? Tenés una banda monoclonal más aparente, pero bueno, si tiene relación o no, y por todo lo que han comentado me parece que no, parece que son dos cosas totalmente distintas y coincido con todo lo que trataría como una cambio mínimo primaria y ver qué pasa. Sí, está descartado antiinflamatorio y algunas otras cosas, ¿no? ¿Secundaria algún medicamento? Sí, no, aparentemente no. Porque cambios mínimos a pico de años hay una causa primaria en la niñez o en la adolescencia de un adulto. Y lo otro que puede dar un cambio mínimo no se ha manifestado todavía, pues es un linfoma. Entonces hay que estar atentos para que pase. Pero los linfomas por ahí dan cambios mínimos y aparecen tardíamente, primero para 18 años. Sí, en realidad yo cuando vi la biopsia le hice la descripción con toda esta arsenal de cosas, no le hice descriptiva y no puse compatible a cambios mínimos porque no tenía el antecedente de la medicación, si había tenido traumatismo, accidente para tomar antiinflamatorio, por la edad básicamente, por toda esta banda monoclonal que andaba, bueno, la verdad que prácticamente ópticamente es normal. Creo que lo que dice Pablo es súper interesante, ¿no? Cuántos cambios mínimos tenemos que dar. Y de nuevo, cambios mínimos, tenemos una amplia gama de lo que creemos que son. Este cambio mínimo viene con una gana de 160. Que decimos es inespecífico porque no te da relujo, esto, lo otro, pero quizás sea alguna forma de daño que todavía no tenemos nombre específico, pero es un cambio mínimo con un ANA, ¿cierto? Y etcétera. Que bueno. Ojalá en el tiempo podamos diferenciar todas estas cosas, porque no es la típica cambio mínimo. Bueno, aparte eso lleva 3 años, o sea, del 21 ahora, va 4 años, va a ser más o menos lo mismo en el tiempo. Y la otra pregunta es, ¿editor antiproteína? Sí, tiene. Le puse a la pena lo que tiene que es un mapa, dos modelos. No. Vos lo trataste en el 2021. No, claro. Sí, tenía Proteinúrico después. Nada, pero a veces el paciente se pierde, empieza con edema y dijo, ay, tengo edema otra vez, que por había sido la primera consulta, y ahí vuelve. Apenas lo ve, estaba normotenso, le puse igual en la FRI, le pedí un mapa normal, y ahora lo que hice fue subirle la FRI hasta que pudiéramos hacer Ateneo. Yo lo vi la semana pasada, no hice otra cosa hasta que podamos definir, porque los tratamientos son muy distintos, ¿no? Una cosa y la otra. Y en abril creo que lo empecé a Sí, en mayo. En mayo. Ayer, cuando algo le paga. No. Cuando me ve, no. Vuelvo a subir. Sí. La de la semana pasada es 3.2. Y tiene edemas, que antes no tenía, empezó con edemas. Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en tratarla como una primaria y ver qué pasa. Le haré una pantalla, más o menos. Hay que estar atento, no sé si pantalla. Yo estaría atento a ver que no parezca la empatía, hacer micrografía abdominal, para que no tenga vaso, en tiempo. Y arrancaríamos con 70. Son 70 más o menos. 70, sí. Y capaz que puedas bajar más rápido el corticoide, renovarle 6 meses por edad y ponerle antiproteinúrico. Sí, eso que subí ahora, lo más que tolera, y bueno, esperando 60. ¿Te escuchó todo eso? Sí, con respecto al linfoma, que por reacción paraneoplásica, lo de la nefropatía, el examen físico del paciente no tiene indicadores de adenomegalia ni plenomegalia, y si inicialmente hubiese tenido un linfoma,
obviamente el corticoide, el paciente rápidamente recae, así que igual que como si fuera un mieloma, ¿no? Sabemos que eso no, o una gamapatía más importante, hubiese tenido manifestación a mucho más corto tiempo. Pensar que esto lleva 4 años de evolución, no condice con una presentación de un linfoma o un mieloma o una gamapatía más importante. No digo que no haya que buscarla, por eso está bien que hay linfomas que cursan con bandas monoclonales, sobre todo los foliculares, los linfoplasmocíticos, pero también tienen manifestaciones de linfoma, ¿no? Tendría que tener LDH alta, adenomegalias o visceromegalias, un linfoplasmocítico doloroso, bien, que no lo tiene el señor, ¿no? El señor en general está bastante bien de estado general. Ahora hace un par de semanas que no lo veo. Sé que ustedes lo han estado viendo más cercano por este tema que me dijiste que progresó la proteinuria, pero bueno, en general no tenía en el examen físico, yo lo revisé completo y no tenía ni un solo ganglio ni una visceromegalia. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Si alguien tiene algún otro comentario. Una pregunta nomás yo para hematología, si puede ser, el linfoma cuando tiene banda monoclonal, ¿no suele ser más IgM que IgG? Puede ser IgM, es la más característica de macroglobulinemia de Waldenstrom, pero los linfomas foliculares, o igual que la leucemia linfática crónica con los linfomas linfocíticos o el manto, suelen ser IgG. Gracias, doctor. No, de nada, no hay problema. Hay una consulta que hago yo. La lanza que se vio ninguna fluorescencia tampoco le da importancia, ¿verdad? Es como muy poca. No, porque es muy focal, no, y es muy leve, digamos, así que no, realmente por ese valor no. Bueno, gracias, María. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias, María. Bueno, vamos a pasar al siguiente caso, que ahí ve que se conectó el doctor Rigo. Este es un caso corto, simple, pero no por eso menos importante, y es de la práctica nuestra diaria. Es una paciente de 38 años, ya con diagnóstico de lupus en el 2021, sin compromiso renal en ese momento, y que se la derivan ahora por reumatología al doctor Rigo porque comienza con proteinuria. Cuando llega al consultorio, la interroga, refiere que en agosto del 2024 la paciente había presentado un embarazo y que posterior al mismo comenzó con proteinuria, con edema y con orinas espumosas. No había presentado ninguna complicación durante el embarazo, ni hipertensión inducida por el embarazo, ni preeclampsia. De la medicación que toma es hidroxicloroquina 200 cada 12, azatropina 150, corticoide estaba con metilpres 20 y enalapril 5. Lo que no recuerdo, no sé, Diego, si me escuchás, ¿desde cuándo estaba con el corticoide? Ella estaba con el corticoide desde hacía un mes más o menos, un mes y medio, porque como persistía la proteinuria después de 4 o 5 meses de embarazo, y la ve la reumatóloga, entonces ante la sospecha de nefritis lúpica le pone corticoides y ella ya venía en mantenimiento con azatioprina. Bien. Preguntan cuánto tiempo después del embarazo tuvo corticoide, más o menos 4 meses. Cuando finaliza, eso es lo que... ¿Eso, Diego? El embarazo finaliza en agosto y ella ahí empieza con proteinuria, entonces se piensa que puede haber sido por el embarazo, aparentemente sin hipertensión, y persiste la proteinuria, ¿no? 4 o 5 meses después seguía con proteinuria la chica esta. Lo que ocurre es que cuando viene a la consulta ya estaba con clínica de nefrótico, estaba con edemas bien importantes, de hecho estaba hipertensa, ahí el momento que la veo yo. Esa parte clara del embarazo no está muy bien filiada, porque, bueno, la reumatóloga que la ve es del cardiológico y tampoco tiene esa parte del embarazo, ella la empieza a ver después del embarazo, ¿verdad? Así que, bueno, esa parte por ahí no está tan clara. Bien, gracias. Justo ahí continuó lo que vos pusiste en consultorio, que además del interrogatorio, cuando la revisás, estaba hipertensa,
150-80, tenía edema infrapatelar 3 cruces, y traía un laboratorio donde estaba con anemia, una hemoglobina de 10,7 y un hematocrito de 30, la creatinina de 0,74, la eritro de 40, estaba con una albúmina de 3,3 en el límite inferior. En la orina el sedimento no tenía particularidades, tenía una proteinuria nefrótica de 5,3 gramos. Del perfil inmunológico, el ANA estaba positivo con el complemento C4 consumido, por lo que vos en ese momento le aumentaste la dosis de enalapril, ella estaba tomando 5 al día, le agregaste furosemida porque estaba nefrótica y solicitaste la biopsia renal. Bueno, a todos nos queda claro que es una nefritis lúpica. Le quería preguntar a ver a alguno de los residentes si se anima, qué pensaría, qué clase de nefritis lúpica podríamos encontrar. En principio, función renal normal, no hematuria y una proteinuria nefrótica. ¿Será clase 1, 2, 3, 4, 5? ¿Qué creen? Allá se abrió una mano de un 5. ¿Residente de qué año? De primero. De primero. Bueno, vamos a ver la biopsia. ¿Alguien? Bueno, sí, todos sospechamos. Ahí está. Bueno, mientras les voy contando que recibimos también 2 cilindros tisulares, entre ambos incluyen 27 glomérulos, así que tenemos mucho para ver. Muy bien. ¿Está prendido? ¿Sí? ¿No la vi en Silverman? A veces tanto y a veces Perdón. No, se ve que cuando me di vuelta lo apagué. Vamos a bajar la luz para que reaccione. Ahí está. Bueno. Lo voy a poner a mediano aumento. Vamos viendo que hay un intersticio bastante conservado. Aquí nos vamos yendo para la región medular. Volvemos a donde tenemos nuestros glomérulos. Vemos que estos glomérulos están un poco agrandados en su tamaño. Vemos que tienen una discreta lobulación. A ver, voy a tratar de darle mayor. ¿Ahí se ve bien? No. Ahí, mejor. Bueno, esto no se configura mucho, tengo miedo de que se desconecte. Bueno, la tos sigue. Vemos que son glomérulos bastante grandes, aquí ya hay reducción del espacio y hay una discreta lobulación. Y ya este aumento observamos que hay sectores en distintas partes de los segmentos donde vemos más oscuritos, que hay una hipercelularidad. Rodeando a estos 2 glomérulos, vemos un infiltrado inflamatorio linfocitario. Seguimos una arteria, otro foco de infiltrado inflamatorio en el borde al lado de esa bendita cruz. Seguimos con otro y vamos a parar acá que tenemos varios para ver las características que presentan. Esta con la coloración de H, por supuesto. Y vemos que hay una leve a moderada expansión de matriz de mesangio. Ya le vamos a dar foco. Quiero subir un poquito la luz. Eso sé si vos me marcas, por favor. Sí, le marco bien. Una expansión de matriz de mesangio, vemos que hay una discreta hipercelularidad, algo de lobulación, y en sectores las membranas están, además de engrosadas, cierto grado de rigidez nos muestran. La hipercelularidad es de leve a moderada aquí. Vamos a ver otro, donde aquí ya hay áreas donde vemos que además de la expansión, en la parte inferior, vemos un área como más rosada, donde puede ser con esta coloración que sea correspondiente a depósitos en el mesangio. Las asas de los capilares, sobre todo a nivel periférico, las vemos bien redonditas, bien rígidas y engrosadas. Y seguimos viendo una leve hipercelularidad y expansión de matriz de mesangio. Quiero buscar en otros sectores, esto más o menos lo mismo, vamos al otro cilindro. En este vemos un poquito más de hipercelularidad y vemos que dentro de la luz hay formación de algunas estructuras que parecen microtrombos que nos cierran un poco la luz. Pero seguimos viendo más o menos lo mismo.
Le voy a mostrar ahora con la coloración del PAS, que nos va a permitir ver las membranas de mejor manera. Y aquí realmente vemos, por ejemplo, hablando del alumno que levantó la mano, para coincidir con él, que realmente vemos ese engrosamiento con rigidez de las membranas capilares. Acá, con esta coloración, no se ve tanta la celularidad que hay en la matriz de mesangio, pero vemos la expansión y algunos grupos de células. O sea que lo que predomina acá es el engrosamiento con rigidez de las membranas, la leve celularidad que tienen los otros. Acá vemos otro en las mismas características, ¿sí? Básicamente hay un engrosamiento, una celularidad leve de las membranas. Les voy a mostrar la inmunofluorescencia. El doctor Rigo dijo que esta paciente ya venía tratada, sí, con hidroxicloroquina y todo, lo que él mencionó, lo que mencionó Cecilia. Con hidroxicloroquina, azatioprina y corticoides. Bien. En realidad, en la inmunofluorescencia tenemos depósito de todas las inmunoglobulinas, excepto la IgA, pero la que más, digamos, positiva es, la que más marco con mayor intensidad es una IgM, pero C13, 1Q e IgG marcan tanto en las membranas capilares a nivel subendotelial y subepitelial, o sea, hay predominantemente, digamos, una nefritis lúpica 5, pero hay áreas 4 donde vi depósitos endoteliales. Vamos a mostrar, aunque sea una, para que la veamos. Diego, ¿tenía para antifosfolipídico pedido? ¿Te traía esa información? No lo recuerdo. Creería que sí, viste que siempre los estudian, pero no recuerdo en este momento si lo tenía. Tampoco. Este es un C3 que tenía consumido teóricamente también el C4, ¿verdad? Donde vemos también, a ver, ¿se ve? No se ve. No. Vamos a aumentar la intensidad de la luz y ver si lo puedo ver. Vuelvo a repetirles, era débil, más que eso no lo puedo subir, y veo que no ven nada. Este es el C3, les dije, y bueno, y observamos que en realidad lo que marca un poco más es el mesangio, a nivel del mesangio, pero aquí hay algunos depósitos subendoteliales, estos son intramembranosos, pero como vemos, en este sector del ovillo glomerular hay depósitos, en este prácticamente no hay nada, perdón, voy a buscar otro, a ver si lo vemos un poquito mejor. Acá tenemos otro. A ver, este por ejemplo, que también muy débil, muy focal, y lo mismo marca el IgG. En este sector, por ejemplo, lo vemos que está mirando hacia la luz del capilar, en esta parte es más periférico y acá también es más intramembranoso. Entonces, además de esto, a nivel del intersticio, destacamos los focos de infiltrado inflamatorio linfocitario, que no eran tantos, con un depósito prácticamente full house, como una nefritis lúpica activa, una clase 4-5 que debería estar puesta al revés, 5-4 en el informe, y una fibrosis intersticial y atrofia tubular leves con una angiosclerosis leve. Así que a ver qué nos muestra Erika, si ella encontró depósitos también. ¿Y dónde? Bueno, entonces ahí empezamos a ver la electrónica. En esta primera imagen, a bajo aumento, esta parte de la derecha de la imagen corresponde a la cápsula de Bowman, ¿sí? Y acá empezamos a ver, ¿sí?, estas áreas de luces capilares, que están ocupadas por células, es decir, vemos áreas de
hipercelularidad endocapilar, acá algunas con aspecto espumoso, y ya empezamos a ver desde este aumento incluso que hay depósitos a nivel de la membrana, ya vamos a ver bien en qué localización. Cuando nos vamos un poco a mayor aumento, esto es lo que queda libre de la luz capilar, estos son eritrocitos. Acá tenemos lo que es membrana basal glomerular y acá tenemos estos depósitos bien membranosos, fundamentalmente estos que son más chicos también están a nivel intramembranoso. Acá tenemos, por ejemplo, algunos subepitelial, los que más vi son subendoteliales e intramembranos. En este otro sector vemos, bueno, esta membrana claramente engrosada por la presencia entonces de estos depósitos bien electrodensos. Estos son más bien intramembranosos, como les decía antes. Acá uno más bien subendotelial. Hacia, esto es núcleo y citoplasma de un podocito, la función pedicelaria es mínima. En este otro sector seguimos viendo entonces los depósitos más que nada intramembranosos, ¿sí? A todo este nivel. Acá también, fíjense que seguimos viéndolos en esa localización, empezamos a ver otro mesangial, que es núcleo de mesangial, otro núcleo de mesangial. Acá hay depósitos electrodensos en regiones mesangiales. Acá abajo, por ejemplo, en la parte superior de la imagen, tenemos uno subendotelial. En esta otra asa capilar, fíjense, a todo lo largo de esta membrana, tenemos entonces un engrosamiento marcado, presencia de estos depósitos, que son más que nada subendoteliales e intramembranosos, y a la parte superior de la imagen vemos algunos en áreas mesangiales. Acá les traía otros, sobre todo para demostrar que los subepiteliales son más que nada aislados, pero están. Y esto ya en una región más mesangial, y estos son depósitos de tipo complejo inmune, entonces en regiones mesangiales. Entonces, más que nada en mesangio, subendoteliales e intramembranosos con algunos, pero más aislados en subepitelial. Gracias, Erika. Como la 4, 5, más 4 que sigue. Porque no sé si se escucha acá, la doctora Diller dice que es más una 4 que una 5, no sé si todos están de acuerdo. En realidad, cuando lo vemos acá en la óptica, en la HE parece más 4 que 5, cuando vemos en VAS parece más 5, y cuando vemos tenemos un poco de todo en la inmunofluorescencia, pero en la clínica los NEF parecen 5. Digo yo por la proteinuria, pero bueno. Lo que pasa es que hay aquí el sedimento. Claro, porque era sin particularidad el sedimento. Sí, claro, sí. Y a veces no está, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿Y qué tratamiento le harían? Es importante para el tratamiento, que es más 4 que 5, y eso hay que decirlo. Yo creo que siempre que haya algo de 4, por más que 5 sea predominante, yo trataría como 4, ¿no? Sí. No sé si coincide, Daniel, en el mundo sub. Mundo MIT. ¿Cómo? Yo no escuché bien ahí. No, que hablaban de que sí, habiendo 4 o 5, siempre uno guiándose por los pasos, porque son 4. Yo creo que después me gustaría escuchar qué hizo Diego, pero la verdad que creo que cada vez más la evidencia, ¿no? de que nos quedamos cortos con el tratamiento de la glomerulonefritis lúpica de arranque. Y yo siento que me ha pasado mucho eso, arrancando con micofenolato, que uno por ahí con 2 gramos o con 3 gramos había una buena respuesta. Bueno, a mí no me ha ido bien, y la verdad que cuando hay proteinuria nefrótica, y mientras uno más tarde en lograr la remisión, más daño renal va a haber y más cronicidad. Entonces, me parece que por ahí es mejor ser agresivo de inicio cuando vos tenés un riñón conservado, sin fibrosis. Yo creo que hoy en las proteinurias nefróticas, por los últimos trabajos, se impone la triple terapia, con micofenolato, dosis baja del anticalcineurínico, en algunos lugares voclosporina, nosotros tenemos el tacrolimus, y creo que el índice de remisión aumenta mucho. El índice de remisión con micofenolato solo está alrededor del 30%, es bajo.
es bajo. Entonces, yo creo que por ahí, también hay trabajos que dicen que hay más riesgo de infección, pero usando la profilaxis y todo, yo creo que hoy sería agresivo y yo voy a empezar a actuar de esa forma. De hecho, ya lo estoy haciendo, pidiendo la triple terapia, sobre todo estos casos con función renal conservada y proteinuria nefrótica, porque si no se tarda mucho en lograr la remisión y eso es cronicidad para el futuro. Gracias, Mati. Diego, ¿vos querés? Bueno, ahí con respecto al sedimento, el sedimento se lo hizo ahí, ella lo trae al sedimento del cardiológico y los sedimentos los hace Mara. ¿Se acuerdan de Mara? Entonces es confiable, ¿verdad? Yo creo que no tenía nada en el sedimento. Y después la chica esta, como viene de los reumatólogos le querían hacer inicialmente tratamiento con, bueno, corticoides y con belimumab, que es como una hidroxicloroquina, pero más cara, ¿verdad? Y teniendo en cuenta que tiene este componente de 4, que yo coincido que cuando uno tiene un componente 4 y no es una 5 pura, uno tiene que ser un poco más agresivo. Pero la paciente no tiene criterios clínicos ni histológicos de mal pronóstico. Tiene función renal normal, bueno, la biopsia no tiene tantos cambios crónicos. Y cuando ya viene a la segunda consulta, ya con el corticoide la proteinuria estaba por debajo de 1 gramo. Yo creo que tenía un índice de 0,4, si mal no recuerdo. Estaba normotensa, sin edema y demás. Así que tuvo una buena respuesta inicial al corticoide, desde luego que estaba con azatioprina también. Así que la idea era hacerle micofenolato con corticoides y por supuesto ver si durante el periodo de inducción tolera dosis bien altas de micofenolato, que es lo indicado. Con respecto a lo que dice Mati, esto de la triple combinación, es cierto, está en las guías, pero si uno revisa cuidadosamente la calidad de la evidencia, no es súper sólida, ¿no? Y creo que por ahí, si tuviese una 5, bueno, uno piensa más, ¿no? En esto que es más enfermedad podocitaria. Si no responde inicialmente, bueno, uno puede pensar en tacrolimus. Yo todavía tengo mi duda de usar anticalcineurínicos en estos pacientes. Pero bueno, son opiniones. Así que en definitiva, el tratamiento con esta paciente inicial es corticoides con micofenolato, hidroxicloroquina, bueno, y los antiproteinúricos. Bueno, gracias, Diego. Yo coincido un poco con los dos. Creo que, como decía Diego, no tiene mucha pinta de ser algo que va a ser resistente, ¿no? Hay mucho daño, etcétera. Así que estoy de acuerdo. Acuérdense que los grupos hispanos, y eso es tan difícil de caracterizar, ¿no es cierto? Porque ya en el grupo hispano, todo lo que es América Central, México, Islas, etcétera, más que otra cosa. Y entonces, esos son los grupos donde el micofenolato puede ser porque hay un poco de resistencia al micofenolato. Pero viendo que el tratamiento está siendo tan efectivo, me parece que está bien. Lo que sí vi, como decís vos, digo, sin mucha evidencia dura, que los pacientes con mucha proteinuria, y sobre todo proteinuria que no responde, están usando mucho la voclosporina, y posiblemente nosotros deberíamos usar dosis bajas de tacro, porque obviamente es lo que para todos. Pero no hay buena evidencia, como decís vos, sobre todo la gente lo está haciendo de esa manera, pero no hay buenos datos. Bueno, muchas gracias. Hoy excepcionalmente tenemos 3 casos, vamos a ver en forma, caso cortito, un trasplante, que es un paciente que tuvimos internado la semana pasada. Es un varón de 40 años, cuya causa de su enfermedad renal no está afiliada. Se diagnostica en enero, empieza en forma urgente diálisis en enero del 2022 y se trasplanta donante vivo con la esposa en octubre de ese año, del 2022. La cirugía y el postquirúrgico transcurren sin complicaciones, se va de alta con tacrolimus de liberación prolongada 10 miligramos, él pesaba 108 kilos, del tizona 60 y micofenolato 500 cada dosis. El primer mes tiene un descenso lento de la creatinina, por lo que se decide biopsiarlo. En el primer mes da una NTA leve con una leve angiosclerosis. En la evolución posterior, el 6º mes, seguía creatinina 1,8, 1,9, sin proteinuria. Los dosajes habían estado alrededor de 9,
por lo que se bajó la dosis de tacrolimus, a 8, se lo biopsia y solo se encuentra leve a moderada angiosclerosis. Al año, el paciente continúa durante todo ese año, las creatininas son similares. El sedimento tenía 10 hematíes por campo, sin proteinuria. El dosaje estaba acorde para el tiempo de trasplante, y por esto que tenía esta hematuria, la causa no filiada, se hace un panel completo, donde lamentablemente no hubo un buen material en la inmunofluorescencia, no fue concluyente, había 2 glomérulos en la óptica que se descartó rechazo, no se pudo tener más diagnóstico histopatológico. Durante el segundo año, el paciente creatininas similares, la orina igual, hematíes 10 a 15 por campo, no tenía proteinuria, había tenido en varias oportunidades dosajes elevados. Si se acuerdan, el paciente se había ido con 10 de Prograx, se fue bajando en ese momento. Del segundo año tenía un dosaje de 10, por lo que se le baja el tacrolimus a 5, y se hace una biopsia donde solamente se ve una leve expansión mesangial, leve fibrosis intersticial y atrofia tubular, y leve angiosclerosis. En ese momento no hicimos panel completo porque el paciente había presentado un pequeño sangrado y había sido bastante dificultosa la biopsia. Recuerdan que es un paciente que tiene 108 kilos. Pero el paciente estaba sin proteinuria, con las creatininas que venían estables, hasta que este año, ahora en principio de septiembre, empieza con un síndrome febril donde tenía síntomas urinarios y respiratorios. Estaba con hematuria macroscópica, y de síntomas respiratorios relataba un poco de dolor torácico, estaba con congestión nasal, además tenía bastante mialgias, que coincidían con la fiebre. Se le hace un laboratorio cuando ingresa, el paciente estaba anémico, una hemoglobina de 10,3 con un hematoquito de 30, los blancos estaban bien, la creatinina había subido, a 3,4, para previas de 1,9, 2,2, la orina tenía células epiteliales 4, 10, de 4 a 10 leucos, muchos hematíes, más de 30, y la proteinuria de 0,78. Lo que se hace en ese momento, se toman cultivos, hemo y uro, se le hace una pielotomografía para descartar alguna causa urológica de la vía por esta hematuria macroscópica, que está dentro de parámetros normales, y la radiografía de tórax, donde se ve este infiltrado, por lo que se lo interpreta como un cuadro respiratorio, inicia piperatazobastam, mientras también esperábamos el resultado del urocultivo. En la internación, esto es lo previo, las creatininas aumentan, llega a un máximo de 4 a 5, cumple 7 días de tratamiento antibiótico con tazobactam, la fiebre desaparece, se le hace un hisopado nasofaríngeo para descartar virus. Bueno, hubo un problema, no cubría la obra social, lo tuvimos después de la biopsia. Como la creatinina persistían elevadas, se decide hacer una biopsia, tanto para microscopía óptica e inmunofluorescencia. Al día siguiente que hacemos la biopsia, nos avisan que el paciente tenía COVID. Una pregunta, perdón. ¿Las características de los hematíes cómo eran? ¿Normales? No decía dismórficos, no decía dismórficos. Y tenía 0,7 de proteinuria. Y ese 0,7 ahora. Claro, antes sin proteinuria y 10 hematíes. O sea, nada. ¿Por qué preguntaban si era recidiva de enfermedad de base, Paula? Ay, perdón. Porque ahora ella sí. No. Porque tenía hematuria, macroscópica. Sí. Bueno, no sabía o no tenía visto acá en la ficha que es un paciente que costó hacer la... Sí, muchísimo. No está mencionada. Bueno, recibimos en realidad 2 cilindros muy pequeñitos, pero bueno, entre ambos suman 6 glomérulos. Me imagino porque, bueno, puede suceder, ¿no? Que pase eso. A ver, hay algo que está mal. Ahí está. No se ve. No lo encuentran. ¿Se lo buscan?
Ahí. Pero el mayor medía 7 milímetros, doctora Ceruti. Están reportando más glomérulos del mercado. No vi tanto, me parece. Debería quedarse contando, doctor. Yo creo que alguna cosa está pasando. Fíjate, hay 4 apenas hay. Acá en estos 2 cilindros, alguien tiene que recibir los retos. No. Bueno, se los voy a mostrar directamente con el mediano aumento, porque si no es un lío. Bueno, acá tenemos los glomerulitos bien, acá hay uno que está en un espacio vacío, así que no lo podemos contar. Vemos que en el intersticio hay un leve infiltrado inflamatorio, pero este paciente que tiene hematuria, ya comenzamos a ver en las luces de los túbulos la presencia de abundantes hematíes. Rodeando a este glomérulo, que lamentablemente al procesarlo no podemos ver las asas capilares, no vemos nada, tiene fibrosis periglomerular. Acá también en estos túbulos que hay áreas con atrofia y ya podemos observar un grado de fibrosis intersticial, también vemos la presencia de hematíes, que en otros túbulos ya forman aislados cilindros hemáticos. En cuanto a los glomérulos, La mujer tenía 40 años más o menos. es un señor, es un varón, ¿verdad? No, no es donante. Sí, Perdón. No es donante, vivo con la esposa. Bueno. Y con cualquier grupo sanguíneo comparado. Solo si no conoce. Bueno, a nivel del glomérulo, de los glomérulos presentes, lo que vemos es una leve expansión de la matriz de mesangio con una leve hipercelularidad. En este sector lo vemos como hacen una filita, son células bien de mesangio, no vemos células de proliferación de endotelio, y acá también van rodeando a la asa capilar. En este sector se ven un poco más gruesos los núcleos, acá también. Pero tiene una hipercelularidad, vuelvo a repetir, leve, no más de 4 elementos presentes en matriz de mesangio. Vamos a ver primero los, como les repetí antes, los glomérulos. Acá ya tenemos, como les dije antes, la presencia de los hematíes abundantes que ya están aquí bien compactos. A nivel del intersticio tenemos áreas de infiltrado inflamatorio, linfocitario y también la presencia de granulocitos. No le vi signos de tubulitis ni tampoco de endarteritis. Acá. Ahora vamos, doctor. No, está bien. Hay áreas de necrosis tubular epitelial, en sectores sí. Están acá, como dice el doctor, hay presencia de predominantemente linfocitos. Vemos que algunas células de ese endotelio están edematosas. Y están esas áreas de infiltrado inflamatorio predominantemente en parches. Acá vemos otro glomérulo que tiene las características parecidas al otro o incluso menos, prácticamente es ópticamente normal este glomérulo, ¿sí? Vamos al otro pequeño cilindro. Ya lo vamos a encontrar, paciencia. Hay un montón. Hay 6, doctora. Un montón. Espérate, porque encima está fraccionado, está roto, y ahora no lo voy a encontrar. Acá tenemos lo que quedó de la punción que arrastró sangre con fibrina, un coagulito. Porque en ese cilindro, vuelvo a repetir, no tenemos cilindro, pero obviamente arrastrarte material que está todo, o sea, está bien, acabaron lo mismo, ¿ves? Había material, pero bueno, no lo puedo ocupar. A ver con el PAS, se va a ver mejor y vamos a hacer la diferencia con los coagulitos. Que vemos acá, acá, y acá vemos, acá ya vamos viendo atrofia tubular, fibrosis intersticial, y acá quiero que veamos lo poco, porque después cuando yo veo la inmunofluorescencia me encuentro con una pequeña sorpresa y que bueno, quiero que les discutamos con ustedes. Acá vemos en el PAS que las membranas basales conservan
básicamente su espesor, hay una leve expansión de mesangio y ahí estamos viendo esos grupitos de células que veíamos antes. Más marcado también en esa matriz de ese mesangio está como más compacto, más marcado. Vamos a buscar el otro, acá. Sucede lo mismo. Esas áreas donde vemos, sobre todo en esta mitad del glomérulo, la presencia de esa expansión de mesangio con muy leve hipercelularidad. Las membranas están un poco más engrosadas, pero no vemos algo que nos haga sugerir que sean depósitos en las membranas. Esta parte está prácticamente normal y acá también volvemos a tener lo mismo. Entonces, la fibrosis intersticial, esa leve expansión de la matriz del mesangio, esos focos de infiltrado inflamatorio, la presencia, esta es la coloración del de Mason, donde vemos que hay edema en el intersticio, un poco de edema en el intersticio, esas áreas de infiltrado inflamatorio, la presencia de los hematíes endoluminales frecuentes, un poco de atrofia y una fibrosis intersticial leve. Y ahora le voy a mostrar la inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia tenía... C4D fue negativo. Ah, perdón, el C4D negativo, sí, perdón, porque capilaritis no había signos. Había, presencia de esos focos de infiltrado inflamatorio, algunos neutrófilos, que eran en parches, los vinculé como tenía dosis altas del tacrolimus, a una nefritis por vinculable a toxicidad. Denme un segundo, por favor, acá está. Todo lo que vemos adentro, que es un background, son lo que serían los hematíes que veíamos en las otras coloraciones. Los capilares peritubulares no marcan absolutamente nada. ¿Sí? O sea, el C4D es negativo. Todo lo que marca es... Vamos al inmuno. Bueno, todo negativo. Ese es un background, está marcando dentro de la arteria, no vemos absolutamente nada. ¿Sí? Vamos a la inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia hay un pequeñísimo cilindro con un glomérulo que aparece en el estudio realizado para IgG, que es negativo, IgM, que es negativo, C3 y C1Q no lo tengo más, no está más, pero les voy a mostrar el IgA. Con un glomérulo alcanza para la inmunofluorescencia, ¿no? También sería 12. uno, me dijo. Uno cuando es muy claro el diagnóstico. Clarísimo fue el diagnóstico. Si es IgA positivo fuerte, es IgA. Ahora espero encontrarlo y no flotando en el ambiente porque me costó mucho. Igual diálisis tenían Tú lo conoces por no No era de acá, no ingreso de forma urgente, se llama. Está abierta, no es. Hay que ver que tenían la orina. Y ahora no encuentro el glomérulo. El glomérulo está amarillo. No. Muchas enfermedades glomerulares pasan desapercibidas y el paciente ya... Bueno, este es el glomérulo que está flotando y lamentablemente, a ver Nati, si podés tocar vos como hiciste recién. Ya le puse el máximo de luz y no doy más. Que el día que lo tenía la inmunofluorescencia, que ya repetir se acabó todo, era la IgA, era bien verde, ahora lo veo amarillo yo acá, ustedes lo ven mejor, y tengo depósito en mesangio, ¿sí? No tiene, eso es lo que estaba viendo ustedes, que no le hicieron por la dificultad. O sea, yo hice una descripción de los hallazgos hitomorfológicos con expansión y la presencia de IgA en el único glomérulo que sería vinculable a una nefropatía por IgA, porque este paciente no sabíamos la causa por la clínica que tiene,
que obviamente debería ser, si es vinculable a eso, si sea de novo y o una recidiva de su Sí, ya es lo más probable que sea resentido. Remigia con mucho componente intersticial, ¿no? Sí, eso es lo que yo No veo. solo... Sí, sí. Tiene mucho moderado inflamatorio, abundante. No sé si es por la patología esta o hay bastante hidratación. Eso va a ser secundaria algo y... Estaba con COVID el paciente. Sí. Hay que tener que... Eso es lo que se dijeron. revise, que se limpie Eso Eso no me lo dije. el día siguiente que hicimos la biopsia. El problema es, claro, la escasez del material también. aprovechar y pedirle beca también. Sabe que no se ve nada en la Sí, pero la biopsia no es chica, así que pero En esta no creo que salga. esa que progrese así. ¿Cuántos meses, perdón, tiene Claro. trasplantado? Se trasplantó en octubre del 2022. O sea, 3 años van a No, ser. 22, 25. Y aparte Hay un que programa pedirle vivo. beca. Y esperar que pase todo la música del COVID, ver cómo queda la China y escuchar si hace falta. por la vez. Yo pensé que lo que iba a dar la definición, Pesa 115 kilos y además no colabora hepático. yo pensé que tenía electrónica. No, hay que llevar a las 2 horas. Una más, Totalmente. de hematúrica, claro. Claro, tiene hematuria, tiene espacio muy largo. Es muy probable que sí. Y ese Y hematúrica. no tiene enfermedades base conocidas, ¿viste? Y entró en diálisis a los 40. Y entró con síndrome nefro. 30 y O pico de sea, tenía proteína. Si tenía proteinuria importante y a 30 y pico de años, puede ser una IgA. Sí, puede ser. Y ahora recibe. Que ahora está todo inflamado con toda su patología, COVID, etcétera, no sé. Bueno, no sé si se escuchó, pero la idea es rebiopsiarlo. O de última, cuando hagan la biopsia, mirar las cositas y nos mandan a su Claro. electrónica, por Si favor. tuviese un microscopio allá. Pedir un beca de examen. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario. Muchísimas gracias, nos pasamos hoy excepcionalmente, hubo 3 casos. Nos encontramos mañana a las 18, el doctor Pehuem va a hablar de filtrado glomerular y cistatina C. Gracias, nos vemos. Chao.